Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bendiciones a todos los que puedan estar conectados a esta hora, los que puedan estar pendientes, los que se tomaron el tiempo de apartar este momento para esta invitación que está caliente, que está ahora rebosando las redes sociales, lo que está sucediendo. Creo que continúa el Pastor Elías en Asbury. Y nos hicimos una pregunta, nos hicimos qué pasa en Asbury y cómo lo podemos catalogar en este tiempo. Gracias a todos los hermanos que están acá en esta conexión presentes, Brian Roden, Pastor Elías Chávez, el hermano Simón Villalobos, el hermano Francisco de Argentina y como siempre un hermano de aquí de la casa, el profe Ronnie Jara, que aceptaron esta invitación acá a este humilde espacio en el que lo que solamente queremos es poder ayudar un poco a edificar la iglesia y dar una interpretación, ojalá objetiva y bíblica de lo que está ocurriendo y con la menor cantidad de sesgo posible. Hermanos, les dejo para que se presenten, para que puedan darnos un poquito de su impresión inicial de lo que vamos a estar conversando hoy desde su propio punto de vista. Dios les bendiga a todos. Gracias nuevamente. Hermano Brian, bueno, los voy a poner en el orden que está acá. Hermano Brian, adelante, bienvenido, Dios le bendiga. Buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Yo soy ministro ordenado con las Asambleas de Dios, tengo una maestría de artes en estudios teológicos del Seminario Teológico de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri, aquí en Estados Unidos. Y he estado viendo este tema desde que empezaron los primeros reportes hace una semana. Y es muy interesante, he estado viendo los comentarios de los dos lados, como vamos a estar platicando esta noche. Y espero poder aportar algo acerca de cosas que yo he visto, comentarios y publicaciones que yo he visto, he escuchado en inglés, para poder traer aportes de los testigos de primera mano que han estado allí y compartir un poco de lo que yo me he enterado de este avivamiento y aparte de mis experiencias en el pasado con otros movimientos como este. Amén. Hermano Elías. Sí, mi nombre es Elías Chávez, soy pastor de las Asambleas de Dios en Chile, soy además profesor universitario, me especializo en área tecnológica y también administración, también trabajo en el área de educación, trabajo en algunos institutos bíblicos, soy licenciado, bachiller en teología y haciendo actualmente una maestría en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios. Sus impresiones iniciales, hermano, de lo que está sucediendo en Asbury. Bueno, que por lo menos como pentecostal creemos que es la respuesta de Dios a algo que hemos estado pidiendo hace bastante tiempo, la necesidad de que haya un acontecimiento de esta naturaleza y además que esto prenda y que se masifique a través de, no solamente en Estados Unidos, sino que también creemos que puede ser el comienzo de algo que puede impactar a personas en todo el mundo. Es necesario, por lo menos como pentecostal consideramos que es muy importante para este tiempo. Amén. Hermano Simón, el profe. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches y un gusto en conocerle, hermano Brian, Elías, Ronnie y obviamente a ti también, hermano. Bueno, pues mi nombre es Simón Villalobos, vivo en la ciudad de Conroe, Texas. Soy maestro de Biblia en mi iglesia, es que se llama Champion Family Conroe, también aquí en Texas. Soy profesor de estudios bíblicos con Louisiana Baptist University y también doy clases de doctrinas de la gracia y teología reformada en general con RTM Academy. En cuanto a estudios, estudié música, guitarra clásica, terminé una maestría en estudios teológicos con Southwestern Baptist Theological Seminary
Y ahorita estoy haciendo un doctorado en estudios bíblicos con la Universidad de Luisiana, Bautista de Luisiana. Primeras impresiones en cuanto a este evento. Muchas, pero así nada más para llevar la conversación ahorita en esta noche. Simplemente, como bien mencionaba el hermano Brian, he estado viendo los comentarios de ambos lados, algunos no muy buenos, por decirlos así, y otros, pienso yo, que están en la línea de lo emocional. Pero espero, ¿no? Que bueno, que está haciendo esta conversación para que se pueda hablar, ¿no?, sobre este asunto que es muy importante. Así es, así es. Profe Ronnie, bienvenido, gracias por aceptar la llamada. Gracias, Héctor, gracias. Saludos también a los hermanos y a los que están conectados. Bueno, mi nombre es Ronnie Jara. Actualmente estoy como profesor, como bien lo mencionó el profe Simón, dentro de RTN Academy, dando un curso de apologética. También soy director del capítulo del Ministerio Fe Razonable y tengo también otros cursos tanto de filosofía, de teología, filosofía teológica y también en apologética principalmente. Y también soy estudiante de teología. Y bueno, mi primera impresión con respecto a esto, creo que debemos de hacernos las preguntas necesarias, no dejarnos llevar tanto por lo que las redes sociales muchas veces transmiten, que no necesariamente debe de ser confiable o necesariamente se debe aceptar como algo confiable, sino evaluar los datos, como bien lo mencionó el pastor Elías y también el hermano Brian, respecto a los comentarios, ver las primeras de buena fuente, cuáles son los comentarios de primera mano sobre lo que realmente está ocurriendo en esa parte del país de Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos que tomarlo con cautela, tanto de ambos lados, tanto desde el pentecostalismo y también desde la teología reformada, tanto de ambos bandos. Creo que se puede tomar un punto de equilibrio y nada, simplemente creo que estas conversaciones ayudan mucho a las personas que tienen tal vez alguna opinión dividida o se inclinan mucho hacia un sector o hacia un punto, pero creo que podemos aprender mucho de esto en este tipo de conversaciones, lógicamente, donde podemos plantear nuestros puntos de vista y mucho más con hermanos que tienen, creo que, un vasto conocimiento de lo que sería la historia de la iglesia y como también producto de surgir o de avivamientos que han surgido durante toda la historia de la iglesia. Así que, nada, sí, un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, profe. Quiero empezar con el hermano Brian, porque está directamente en Estados Unidos. No sé qué tan cerca está, pero vi una publicación de usted donde hablaba, creo que fue entre usted y el pastor Elías, donde se hablaba de que ya había el movimiento de Asbury, estaba comenzando a replicarse, utilicé este término, en otras organizaciones, vamos a decirlo así, en otras denominaciones, no necesariamente del corte pentecostal o carismático, como se le quiera llamar, ¿no? ¿Qué es lo que usted ha visto específicamente? ¿Cuál ha sido la respuesta así objetiva de las personas? Y raya en lo emocional, hay algo, porque lo espiritual siempre va a tener un nivel de subjetividad. Creo que en eso podríamos estar de acuerdo, pero yo creo que nosotros podemos aterrizar con la escritura y luego vamos a ir un momentico al libro de los Hechos con el pastor Elías. Hermano. Ok. Bueno, sí, es desde como el segundo o tercer día ya había estudiantes y personas de otros estados cerca de Kentucky, donde está Wilmore, es la ciudad donde está la Universidad Bioseminario Teológico de Asbury.
gente de Ohio, que es el estado pegado al norte de Kentucky, de Tennessee, que es el estado directamente al sur de Kentucky. O sea, personas que eran de 2-3 horas de viaje, que una universidad cristiana en Ohio, la Universidad Lee, que es de la Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, que también fueron estudiantes de allá, y para experimentar lo que estaba pasando en Asbury, ya recibí información de unos amigos de Facebook que son profesores en Cleveland, Tennessee, tanto en la Universidad Lee y también en el Seminario Teológico Pentecostal, allí de la Iglesia de Dios de Cleveland, que ya han empezado servicios continuos en la capilla de esa universidad. Y en cuanto a eso, yo entiendo que cuando uno se puede, cuando uno escucha de lo que Dios está haciendo en cierto lugar, uno quiere ir parte de eso. Y eso es bueno, que todos debemos querer estar en la presencia de Dios. Debemos tener ese anhelo de recibir lo que Dios está haciendo. No hay nada de malo en ir a visitar. A veces eso se puede pasar, en mi opinión, que la gente va viajando de un lugar a otro. He conocido a personas que hasta han viajado desde aquí en Estados Unidos hasta Colombia porque escucharon de lo que estaba pasando allí. Y a veces se puede volver algo de espectáculo, de gente que nomás quiere ir de un lugar a otro para ver lo que está pasando y nunca se echen raíces en un lugar bien plantado para crecer, para madurar. Y siempre es ese balance entre, ok, Dios está haciendo algo aquí, quiero ver qué es, quiero experimentarlo, y luego gente que nomás van brincando de avivamiento en avivamiento, buscando la última experiencia, pero nunca profundizan en su propio entendimiento y relación con el Señor. Y eso es donde tenemos que tener el cuidado. Que está bien ir y buscar y experimentar, pero también buscar dónde nosotros estamos. Yo estos últimos días, cada mañana en mis oraciones, estoy pidiendo a Dios, Dios, mueve también aquí en Little Rock, donde yo vivo, en Arkansas. Estoy como a 9-10 horas de Asbury. Y, o sea, quisiera poder ir allá porque conozco varios profesores de allí y me gustaría visitar, pero también yo sé que Dios está en todas partes y si yo me dispongo, Dios puede hacer lo mismo aquí conmigo, en mi familia, en la iglesia donde soy miembro. Entonces es ese balance que tenemos que cuidar, de no volvernos hacia avivamientos, no es seguido de un lugar a otro, sino madurar en nuestro entendimiento, en nuestra fe y dejar que Dios nos use donde estemos. Muchas gracias, hermano Brian. Pastor Elías, cuando cruzamos lo que está sucediendo en Asbury y vemos el libro de los Hechos, es inevitable pensar en que está ocurriendo algo similar a lo que ocurrió en aquel momento. ¿Usted qué contraste puede hacer, qué valoración hace y qué tan cerca estamos de lo que ocurrió en la iglesia primitiva? Porque partamos desde el punto de que la Biblia no te habla de la palabra avivamiento propiamente, ¿verdad? Pero nosotros interpretamos, así como en otras cosas tampoco se mencionan directamente, que están ahí implícitas, inmersas. ¿Qué ocurrió en aquel tiempo que nosotros deberíamos considerar capitalizar o que deberíamos ver para continuar estudiando esto y decir, bueno, finalmente era lo que ocurrió? Vamos a suponer, voy a tomar un ejemplo ¿se parece a Azusa? ¿Fue lo que ocurrió en Azusa? ¿O es un movimiento distinto? ¿Este tiene más peso?
¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto? Creo que está con silencio. Sí, la había silenciado. Ahí sí. Primero decir que este no es un avivamiento del pueblo pentecostal, sino que esto se está dando en una universidad de tradición metodista y se está dando entre estudiantes por lo menos de ese tipo de tradición. Y reflexionaba referente a eso antes de comenzar con la respuesta de lo que me pedía, de que eso ha sido un golpe para los pentecostales, para quienes constantemente estamos enfatizando esto, porque el avivamiento no sale de nuestras universidades, sino que está saliendo de una universidad de otra tradición, lo cual a nosotros nos hace entender que el Espíritu Santo es soberano y se manifiesta donde Él quiere. Y lo segundo, que en relación a al caso de Asbury, muy especial, porque podríamos decir que es el primer avivamiento, ya lo estamos considerando de esa manera, que se da en lo que es la era digital. O sea, no hay un precedente donde todo esto se está mediatizando y se está masificando de la manera como se hace en este momento que tenemos la respuesta en la mano con un teléfono y podemos saber inmediatamente lo que ocurre. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis nosotros? ¿Cómo entendemos el parecido dentro de lo que sucedió Hechos? Hay que entender que la hermenéutica pentecostal, que es la forma como los pentecostales entendemos la Biblia, nos acercamos a ella, es una hermenéutica muy basada en el relato lucano, en el relato de Hechos, y por lo tanto, para nosotros, leemos de forma simple el libro de los Hechos y los acontecimientos que ahí aparecen son acontecimientos para la iglesia de los postreros tiempos. Hay que considerar que otras tradiciones acotan el periodo, en este caso, de manifestaciones o de eventos extraordinarios a una etapa de la iglesia. Para nosotros, lo anunciado por el profeta Joel para los postreros tiempos es para toda la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, los acontecimientos que ahí ocurrieron debería ser lo normal, deben ser las señales que nos signan a nosotros. En el caso de Pentecostés, eso se repitió. Nosotros lo vemos también en la casa Cornelio, y recuerden que por la señal de las lenguas, los judíos que habían sido parte del Pentecostés reconocieron que también se había manifestado, se había derramado la efusión del Espíritu Santo sobre Cornelio y sus amigos familiares. Nos encontramos también en el caso de los samaritanos, en el caso de los de Éfeso. Entonces, todo el proceso para nosotros se repite. Y cuando nosotros vamos a Susa o vamos a Valparaíso, aquí en Chile, que es más cercano en relación a lo que es un acontecimiento llamado avivamiento, nos damos cuenta que es algo que no se encasilla solamente en eso, sino se ha venido repitiendo en el tiempo. Y en la parte de la historia nos encontramos con varios acontecimientos más que se llaman avivamiento. Yo creo que más adelante vamos a definir qué es lo que es o qué es lo que se entiende por avivamiento, pero finalmente tenemos que entender que es algo que se repite. Para nosotros, lo que sucedió, lo que está sucediendo, es lo anunciado por el profeta Joel para los postreros tiempos. Es así de simple, así lo entendemos. Como vuelvo a insistir, nuestra hermenéutica en ese aspecto es simple, es directa. El libro de los Hechos es el patrón, es el paradigma para la iglesia de los postreros tiempos. Por lo tanto, esto está dentro de lo normal. Para nosotros, este tipo de acontecimientos debieran ser habituales. Lamentablemente, dentro de la iglesia no es tan habitual como nosotros quisiéramos, pero no hay, por lo menos, no creo ningún inconveniente dentro de lo que es la escritura con lo que está sucediendo en este tiempo. Muchas gracias, hermano. Profe Simón, yo rapidito corrí a Hechos y veía en el capítulo 2, versículo 3, dice, en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La palabra por lo menos no pone más prerequisitos para lo que ocurrió después. Dice que solamente estaban unánimes juntos. Pudiéramos decir que esa condición se estaba cumpliendo en Asbury, y otras que quizás no especifica el texto, pero que nosotros las estamos viendo, que es una adoración genuina,
algo que se ha comentado en las redes, no hay una jerarquización del mover, donde el pastor dirige o donde está el presbítero tomando el orden del culto. O sea, aquí ha habido algo que ha sido genuino y espontáneo. Esa parte, ¿a ti qué te trae a valorar? ¿Cómo lo sintetizamos en algo considerable como lo hablábamos nosotros en privado o en uno de los posts, ¿no? Hacer el seguimiento al menos. Tenemos que de repente hacer el seguimiento para ver qué va a ocurrir después. Este es el inicio. Si lo consideramos el avivamiento, este es el inicio. ¿Qué tiene que surgir después? Bueno, si nos basamos en lo que tú mencionas, que estaban todos juntos como uno de los requisitos, si leemos así Hechos 2:1, sin meterse a fondo, bueno, sí cumplen el requisito porque estaban juntos. Pero si analizamos y recordamos, Jesús les dio las instrucciones de que fueran a la casa a esperar, ¿verdad? Se les dijo que estuvieran ahí, que estuvieran orando. Ahora todos tenían algo en común, todos estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Sus oraciones tenían un solo propósito y era pedir la venida del Espíritu Santo, porque antes, como sabemos, el Antiguo Testamento solamente estaba en ciertas personas y no era para siempre, ahorita puede estar, y como en el caso de Saúl, lo dejó a Saúl y luego estuvo con David. Entonces, Jesús les da instrucciones de hacer esto, de ir allí y esperar, porque Jesús lo prometió en Juan del 14 al 16, él da promesas del Espíritu Santo. Ahora, si lo usáramos como comparación, obviamente tratando de ser consistente con la palabra, ¿no? Si es el mismo evento como aquí en Hechos, yo preguntaría, bueno, ¿a ellos también se les dio la instrucción de esperar? La respuesta es no, porque fue un evento espontáneo, fue un evento que simplemente ellos iban a adorar y el evento continuó. Entonces, quizá antes de seguir con la respuesta y recordando aquí lo que dijo el hermano Elías, quizás sería bueno definir qué se entiende por avivamiento, porque una vez más, leyendo comentarios de todas partes, artículos, como que avivamiento tiene, al menos, a lo mejor me pueden corregir aquí mis hermanos, pero da la impresión que hasta ahorita avivamiento es como un evento sobrenatural que continúa y que energiza a las personas y cosas así. Entonces, si ese es un avivamiento, no sé si es el mismo que está aquí en Hechos 2. Entonces, es lo que yo diría por ahorita. Quizá, como menciono, quizá deberíamos regresarnos y definir qué es un avivamiento para poder contestar mejor, quizá. Vamos a darle el privilegio al hermano Rodney. A ver, Rodney, ¿qué es un avivamiento para todos? Según tu perspectiva. Bueno, yo creo que podemos, a partir de la escritura, podemos sacar algunas conclusiones básicas, principalmente por el libro de Hechos y otros acontecimientos más, como bien lo había mencionado el pastor Elías. Creo que hay puntos neurales dentro de lo que podríamos definir, porque ciertamente no hay una definición hermética de la cual todos nos suscribimos, por lo menos no tan que pueda abarcar a todas las tradiciones teológicas, pero creo que sí podemos coincidir en que necesariamente tiene que estar involucrado el Espíritu Santo, principalmente, y lógicamente los frutos del Espíritu Santo, como bien lo menciona el capítulo de Gálatas 5. Entonces, creo que a partir de ahí sí podríamos estar de acuerdo en que un avivamiento primeramente necesariamente debe de involucrar al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, que lo primero que hace la persona es producir un arrepentimiento. Creo que eso es lo que sí, por lo menos en primera instancia, es lo que estamos viendo dentro de lo que está ocurriendo de esta universidad, de que hay por lo menos los reportes que he estado leyendo, tanto del doctor Kinner como también de otros,
de que hay manifestaciones con respecto a arrepentimiento, con respecto a sanaciones emocionales de las personas, un compromiso de varias personas o de por lo menos de muchas personas en comprometerse con Dios, en comprometerse con expandir su palabra y todas esas cuestiones. Un cambio que se produce muy radicalmente dentro de la persona. Y creo que otro punto también muy importante que debemos de tener en cuenta para un avivamiento es lo que el propio Jesús había hecho al iniciar su ministerio, que es de llamar a un arrepentimiento. Obviamente estas características creo que estaríamos de acuerdo en que deben estar necesariamente en lo que nosotros podemos llamar un avivamiento. Y lo que posteriormente esto produce, como bien lo dijo el hermano, el pastor Elías, o el hermano Elías, sobre entrar, o mejor dicho, establecerse dentro de una iglesia y estos frutos y esta experiencia con el Espíritu Santo, bueno, llevarlo a la práctica, pero en su congregación, no esperar o sentir solamente el mover en ese lugar, que bien podría pasar, ¿verdad? Que una persona vaya en ese lugar a poder experimentar eso, pero que lo lleve eso a su ciudad. Que seamos simples consumidores. Claro, totalmente. Y no solo ser espectadores de eso y sentirlo emocionalmente, porque ciertamente no podemos nosotros separar las emociones de nosotros. O sea, nosotros somos funcionamos en forma armónica, tanto la parte emocional como la parte intelectual, como la parte almática, como la parte espiritual, o todas las partes que conforman el ser humano necesariamente están ligadas, ¿verdad? En una misma sustancia. Entonces, no podemos desligar la parte emocional de todo esto. Evidentemente, se va a involucrar la parte emocional de alguna manera, en mayor o menor medida. Cada persona, lógicamente, lo experimenta de su manera, lo entendemos claramente desde el punto de vista de la experiencia que Dios trata con cada uno, porque ciertamente Dios lo tiene a cada uno, o los tienen a todos por igual, pero con cada uno los trata en forma diferente o en forma diferenciada. Dios trabaja en forma diferenciada con cada uno, pero a todos nos considera de alguna manera, somos recibidos, por así decirlo, por Dios en forma igualitaria. O sea, no hay diferenciación en cuanto a Dios, como bien lo dice la palabra, como bien lo dice Pablo. No hay judío, no hay gentil, no hay mujer, no hay hombre. Todos somos iguales delante de Dios, pero el trato sí es diferente. Ahora, entonces, desde mi humilde opinión, creo que son estas características que sí deben de manifestarse y que se pueda llevar estos frutos, porque si vemos en la historia de la iglesia, por lo menos los avivamientos, tanto de Pentecostés como otros tipos de avivamientos, no necesariamente debemos de encapsular todo a un tipo de experiencia particular, porque, como bien lo decía el doctor Samuel Pagán, la forma en que el Espíritu Santo se manifestó dentro de la iglesia siempre fue en un contexto particular, ya sea en lo que fue Azusa, en lo que fue en otros movimientos, donde de una manera se ve un despertar un despertar y una sed de conocer a Dios, de experimentar a Dios, y por sobre todas las cosas de un arrepentimiento dentro de la persona. Lo comentaba el doctor Samuel Pagán, de que Dios se mueve dentro de la historia de la humanidad a través de su Espíritu Santo de diferentes maneras. No necesariamente se debe de encapsular o, como bien lo dije, encasillar a una forma particular. Consono con su soberanía, ¿no? También. Claro, y sabemos del contexto que está atravesando tanto la parte de Estados Unidos y Norteamérica, y también toda la parte de Latinoamérica. Esa es mi humilde opinión en cuanto a lo que podríamos decir o definir lo que podríamos conceptualizar, por decirlo de alguna manera,
creo que sería un avivamiento. Amén. Hermano Brian, usted no dudó en la presentación en decir el avivamiento de Ashbury, pero además de que nos diga, a ver si es que tiene un comentario similar sobre lo que es o no es un avivamiento, me gustaría que diera un poco, porque esto a mí de verdad me golpeó. Yo sé que todos los reformados, y por eso está Simón acá, yo sé que todos los reformados, como en todas las denominaciones o expresiones religiosas, hay desde los más acérrimos a los más flexibles, pero yo no me habría esperado comentarios que han surgido en las redes que de verdad me han pegado en el corazón. Yo no me esperaba, yo esperaba escepticismo, tal vez, que lo hemos visto. Yo esperaba decir, bueno, vamos a ver los frutos, démosle tiempo. Yo no conocía, por ejemplo, de acá de Chile, que hubo un avivamiento en Valparaíso, eso lo desconocía. De Azusa tengo solamente el nombre y una que otra referencia. El avivamiento que yo quizás históricamente puedo conocer un poquito mejor es el avivamiento de Wesley en Inglaterra, que salvó a Inglaterra de una guerra civil. Prácticamente la obra del Espíritu Santo a través de los hermanos Wesley, de Whitefield y de los que lo acompañaron en el Club de los Santos, ¿no? Pero de todos los hermanos que tenemos, que se supone que tenemos el Espíritu Santo y que deberíamos estar remando para el mismo lado, no esperaba expresiones tan tristes y lamentables como las que hemos visto, que el pastor Elías publicó algunas, ¿no? Entonces, ¿cómo ve esas dos cosas? Y después cuando volví a leer el libro de Hechos, como que me bajó un poco el dolor, porque decía, en la parte dice, donde dice que o sea, las burlas no se hicieron esperar, ¿no? No quiero entrar a leer para no perder más tiempo, pero no se hicieron esperar las burlas cuando se comenzaron a ver expresiones del Espíritu Santo. Adelante, hermano. Sí, yo también he visto muchos comentarios de ambos lados. He visto críticas de personas que yo diría que son ultra reformados, de los hermanos reformados que piensan como que solo ellos tienen la teología correcta y porque esto no concuerda con su teología no puede ser de Dios. Pero también he visto preguntas de parte de hermanos de las asambleas aquí en Estados Unidos, donde uno se sabe más o menos diciendo, pues si las personas no están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de lenguas, entonces realmente no es un mover del Espíritu Santo. O sea... El otro extremo. Y bueno, sí, el otro extremo. Y hay gente que están diciendo que no, que es descontrolado, es mucho emocionalismo. Los pocos videos que he visto, pero más que nada los artículos que han escrito personas que han visitado allí o que están allí, el doctor Craig Keener, profesor del Nuevo Testamento en Asbury Theological Seminary, el doctor Timothy Tennant, el presidente del seminario de Asbury, el doctor Thomas McCall, que es profesor de teología allí y sus 2 hijos asisten a la universidad. O sea, lo que ellos han escrito es que no, pues, no hay descontrol, es todo bien calmado, es un sentir precioso, calmado de la presencia de Dios. Yo escuché por un programa que se llama The Remnant Radio, que de hecho son calvinistas carismáticos, los que dan ese programa, que uno de ellos fue allí y están diciendo que pues si algo empieza a salirse de control, alguien empieza a gritar o hacer demasiada distracción, rápidamente los de la escuela, los administradores, los profesores, lleguen y si no se aplaca, pues lo sacan a otra parte para que no interrumpa lo que está haciendo Dios. No quieren que nadie llame la atención a ellos mismos. Y eso es algo muy precioso. O sea, hay al lado que dice que es demasiado emocionalismo y otros que dicen que, pues,
Cuando Dios movió en mi iglesia, estamos gritando y bailando y brincando y no veo nada de eso allí, entonces es muy poca cosa. O Las sea, fórmulas, los ¿no? dos Las fórmulas. extremos existen. Sí, todos quieren que el próximo mover de Dios suceda de la misma manera de lo que ellos experimentaron en el pasado. Y esa es una actitud muy peligrosa, porque si miramos los milagros de Jesús en los evangelios, no encontramos una fórmula. Una vez él hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. Otra vez él metió su dedo en su boca y puso su saliva en los oídos del sordo. O sea, cada vez era diferente la manera en que Jesús obró. Creo que el Espíritu Santo es así. No se deja encajar en una fórmula para que la gente pueda reproducirlo y decir, ya lo tenemos, ya sabemos cómo hacerlo. Como tratan de hacer algunos. En cuanto al qué estamos llamando esto, si es un avivamiento, si es un despertar, si es un refrescar. O sea, cada persona tiene su propia categorización y su propio uso de esas palabras. Un profesor mío de historia de la iglesia, si no recuerdo mal, porque esto ha sido como hace 10 años, él clasificaba las cosas de 3 maneras. Un refrescar es cuando el Espíritu de Dios se hace sentir palpable en su presencia y refresca a los creyentes, los anima a seguir adelante, les da un descanso espiritual. Un avivamiento es cuando es como la segunda etapa, que la iglesia se vuelve a enfocar en su misión para alcanzar a los perdidos, para expandir el reino de Dios, para proclamar la palabra. Y un despertar es la tercera etapa, cuando la iglesia ya renovada, ya reenergizada en su misión, llega a los demás y los inconversos empiezan a llegar a fe en Cristo. Y me gustó mucho esa clasificación. Y una cosa más que tiene que ver con lo que estaba diciendo el hermano Ronnie, yo estaba escuchando hoy de Firebrand, que es un grupo de wesleyanos, metodistas wesleyanos en esa tradición de santidad wesleyano, y decían que cuando miran los avivamientos a través de la historia de la iglesia, los avivamientos que se sostienen incluyen todas esas cosas, pero un recapturar de la enseñanza histórica de la iglesia. Segundo, una cooperación y ceder el control al Espíritu de Dios. Y tercero, un proceso de ordenar prácticamente las cosas y traer a las personas en grupos para discipulado, cómo vivir la vida cristiana de una manera tangible. Cuando miras la historia de los avivamientos que se salen de control, que se equivocan, que se van por un rumbo que no deben, normalmente son expresiones donde una de esas 3 cosas no está presente. Y creo que esas son las 3 cosas importantes para tener en cuenta en cuanto a un verdadero avivamiento. No es solamente eso, estamos aquí adorando a Dios, estamos cediendo control al Espíritu Santo, pero también estamos enseñando la palabra, estamos discipulando, enseñando a los nuevos convertidos cómo vivir la vida cristiana. Y cuando esas cosas todos suceden juntos, entonces es perdurable y da fruto a largo plazo. Así es. Pastor Elías, desde su punto de vista pastoral, la juventud de hoy nos las estamos batallando. Bueno, yo todavía soy joven, ¿no? Me considero bastante joven, pero vamos a decir la juventud anterior a la mía, yo creo que nos las estamos batallando con este mundo posmoderno.
que evidentemente incluye las redes sociales, incluye los modos de vida que se han desarrollado en este tiempo. Usted como pastor, supongamos que estuviera involucrado directamente en lo que está sucediendo hoy en Osbury, no sabemos cuándo va a terminar, pero ¿qué haría cuál sería su siguiente paso para capitalizar de la mejor manera posible la mayor cantidad de personas que finalmente consigan estas características que explicaba el hermano Brian, ¿no? Que al final desarrollen los frutos del Espíritu? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, dice que los cristianos, la palabra dice que los cristianos seremos reconocidos por nuestro fruto. Así que es algo básico, elemental. No seremos reconocidos por nuestros dones, por nuestros carismas, por la oratoria que tengamos, por lo mucho que sepamos, sino dice que el parámetro es más simple y al mismo tiempo más complejo, ser reconocido por lo que nosotros somos, nuestro carácter, los dones, o sea, el fruto del Espíritu. ¿Cómo capitalizar eso? Yo creo que, vuelvo a insistir, mi enfoque está dado por mi tradición, o por lo menos lo que yo creo y que considero que es el evangelio integral, el evangelio completo, que es la visión como pentecostal. Entonces eso obviamente determina lo que yo espero. Primero, creo que este tipo de expresiones, este tipo de acontecimientos, lo que hacen es revitalizar la vida del creyente. La palabra avivamiento parece ser un término polisémico que tiene varios significados, por lo menos se le da varios significados según la tradición. Por ejemplo, aquí puede nuestro hermano quizás ser más claro, pero la mayoría de los reformados cuando hablan de avivamiento hablan de volver a la palabra. Ese es por lo menos el énfasis, considerando también otros aspectos. Para un metodista será ir a un proceso de santificación mayor, que también fue lo que buscó el movimiento Santidad. Para un pentecostal será la manifestación de dones, de carisma, y también ir a la misión, a cumplir el mandato de Cristo. Para las personas que están más por el lado de la teología de la liberación será un trabajo enfocado hacia los pobres. O sea, el avivamiento significa ese matiz, ese enfoque. Pero creo que finalmente, si nosotros miramos, el avivamiento sí es integral. Se entiende que todos esos elementos son importantes y se dan de forma natural después de este tipo de acontecimiento. Nosotros, ¿cómo lo aprovechamos? Yo lo aprovecharía, por lo menos dentro de la comunidad, en que primero las personas que no han tenido una experiencia, que es algo que he reflexionado hoy día, las estadísticas dicen que 1 de cada 4 pentecostales, 1 de cada 4, han tenido lo que nosotros hemos denominado, y entendemos de esa manera la Biblia, como la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, como obra subsecuente, o en este caso como acontecimiento subsecuente a la regeneración. Y eso significa que muchos de los pentecostales o de las personas que están en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, no han tenido esa experiencia y por lo tanto a ellos les cuesta conciliar la hermenéutica que nosotros o nuestra doctrina en relación a su vida personal, a su praxis. Y este tipo de acontecimiento lo que hace es revitalizar eso y en el caso de muchos de ellos puedan ser también bautizados en el Espíritu Santo y por lo tanto poder entender o entrar en este tipo de práctica que para nosotros es relevante. O sea, un pentecostal entiende que el bautismo del Espíritu Santo es parte importante. El Espíritu Santo, a través de su bautismo, que nos empuja a cumplir la misión, que nos empodera y además nos permite tener una adoración más íntima, más intensa. Creo que por ahí va el punto principal, por lo menos que haría. Y ellos, al tener este bautismo, al tener esta experiencia, eso los empuja porque el Espíritu Santo, el que los lleva a cumplir la misión, a cumplir el mandato. Por lo tanto, ahí es donde está el enfoque. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es el proceso inicial, y como mencionaba ahí uno de los comentarios que compartiste, ya sabemos que han habido sanidad y también ha habido, en este caso, experiencias con don de lenguas, que por lo menos nosotros también entendemos que es parte de lo que sucede. Y este avivamiento ha sido bien tranquilo, como lo decía el pastor Brian. Ha sido un acontecimiento no como anteriores, porque las manifestaciones extáticas, o sea, todo lo que son
manifestaciones físicas especialmente, fueron muy llamativas. Estamos hablando de, en este caso, de Valparaíso, de Azusa, o incluso anteriormente. Los relatos hablan de gente cayendo, gritando, saltando, los rodadores, los shakers, los que se tiemblan. Todo ese tipo de manifestaciones han sido parte, y no solamente el pentecostalismo, sino que vienen anteriores. Y eso ha sido parte de los avivamientos. Yo entiendo que esto incomoda a varios hermanos, y yo entiendo eso, pero también nosotros tenemos que entender que es probable que se den este tipo de manifestaciones y no debiera ser extraño. Vuelvo a insistir, desde el punto de vista como pentecostal, esto no debiera ser algo extraño. Hemos visto, por ejemplo, vi un video de la Universidad de Lee, donde había gente que caía y había gente que exteriorizaba. Y si es necesario calmar para que no se pierda el enfoque, sí, hay que hacerlo, sin duda. Pero también hay que entender que este tipo de situaciones van a suceder y han sido parte de los avivamientos históricos. Y vuelvo a insistir, esto para mí representa un precedente interesante, porque hay una expectativa grande, por lo menos hablo desde el punto de vista como docente, y muy preocupado de lo que es nuestra enseñanza, nuestra doctrina. Cuesta mucho enseñarle teología pentecostal a alguien que no ha tenido la experiencia del último del Espíritu Santo. Entonces nosotros anhelamos que ese acontecimiento sea vivo, sea presente en cada uno de mis hermanos, no solamente los estudiantes, sino cada uno de los hermanos que son parte de nuestra comunidad. Y lo hermoso de todo esto, como lo comenté antes, es que esto se está dando no entre pentecostales, sino se está dando entre hermanos de otras tradiciones. Y eso nosotros lo valoramos profundamente, porque ellos están enseñándonos que el Espíritu Santo en ese aspecto es ecuménico, en el sentido que él no discrimina entre calvinistas, entre reformados, entre metodistas, entre hermanos de otras tradiciones, sino que él se manifiesta a voluntad, y a nosotros nos está enseñando que podemos creer, que todavía sigue derramando su poder y la gente sigue tomando esto y recibiéndolo, y para nosotros es una tremenda alegría. Esa es la verdad. Qué bueno. Simón, tú das clase, comentaste que das clase en la universidad y estás estudiando también doctorado. ¿A ti qué sensación te produce el ver que normalmente, no sé qué tan numerosas han sido las expresiones que son más asignadas a los pentecostales o a los carismáticos, como el don de lengua, que si danza, que si salta, que si aquí, que si acá? Pero que estas expresiones, como dijo el hermano, primero no partieron de un recinto meramente pentecostal, y segundo, que se hayan producido en el ámbito académico, y donde además los mismos profesores, por ejemplo, Kinner, ¿no? Ha sido uno de los que más, no sé si Kinner abraza la fe pentecostal o carismática, pero ha sido uno de los que más fuertemente ha estado publicando. Pareciera ser que la expresión académica estaba apartada o era contraria a este tipo de manifestaciones ya más emocionales. Vamos a ponerle esa etiqueta por un momento. Pero tú como profesor, ahora, ¿cómo lo concilias desde lo que te toca mostrar y enseñar? Porque esto va a pasar a la historia, de esto van a salir, no sé, artículos, papers, libros, revistas. Entonces, viene una nueva etapa en el proceso de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo lo manejarían? Viendo que quizás habrán personas, como decía el pastor, que lamentándolo mucho, yo, que me siento pentecostal, abrazo la fe pentecostal, yo no he tenido los dones, por lo menos, de hablar en lengua. Yo he tenido visiones, yo he tenido revelaciones directas de Dios, pero hasta hablar en lenguas no he vivido esa experiencia aún. Ok, varias cosas allí. Cuando dices que ahora se pasó al lado académico, asumo que también los profesores están experimentando estas manifestaciones, ¿no? Ahora, ninguno de nosotros estamos ahí para comprobar todas nuestras
información es de fuentes que consideramos confiables. Por ejemplo, el doctor Kriner, yo él lo uso, él me gusta mucho su escatología. No estoy muy de acuerdo en otras cosas, pero en escatología es tremendo ese hombre. Leí su libro acerca de milagros, entonces creo que se inclina hacia allá. Pienso yo que tiene algo que ver con eso, posiblemente, pero ¿cómo lo vería yo como profesor en este caso? Sería, bueno, cuando yo enseño a mis estudiantes, por ejemplo, el semestre pasado estudiamos el libro de Hechos y estuvimos viendo varias cosas interesantes. Por ejemplo, en Hechos hay un patrón, por decirlo así. Ocurre un milagro, la gente pone atención, se expone la palabra, el evangelio, y algunos creen. Entonces, cada vez que ocurre un milagro, más o menos sigue ese orden. Hay ocasiones que, por ejemplo, en la isla de Malta no se predicó nada y no, hasta al menos Lucas no dice que se salvó nadie. Pero los milagros tenían ese propósito, ¿no? De confirmar al mensaje y al mensajero. Cristo fue confirmado por milagros, una de las primeras cosas que dice Pedro. Entonces, pienso que los milagros que pudieran ocurrir ahorita en Asbury, ¿puede que sean ciertos? Sí, puede que sean ciertos. Puede que haya gente que verdaderamente esté siendo sanada. Puede que haya gente que esté hablando en lenguas. Puede que haya estas manifestaciones. Pero volvemos a lo mismo. Toda la información que tenemos hasta ahorita, ninguno de nosotros lo ha experimentado en Asbury. Estamos recibiendo reportes de experiencia de personas que se confirman y podemos concluir que está pasando. Pero yo, por ejemplo, cuando doy clases, por ejemplo, del libro de Hechos, yo no lo enseño de tal manera de que el estudiante tenga que esperar que Dios le dé algo así, como algo que tiene que suceder o como que debe de suceder. Hay personas que durante toda su vida no han experimentado nada así, pero no quiere decir que no aman a Dios, no quiere decir que son verdaderos hijos de Dios, nada de eso. Creo que los milagros tenían su propósito en el libro de Hechos y hoy en día pueden ocurrir, pero no es con ese mismo propósito, que era autenticar el mensaje y al mensajero. Entonces, ahora yo crecí, por decirlo así, en un trasfondo carismático. Yo antes de hacer de juntarme con la Iglesia Bautista del Sur o la Convención Bautista del Sur, yo iba a una iglesia sin denominación, donde el pastor tenía visiones, le daba el sermón la noche anterior, hablaban en lenguas, él solito se interpretaba, entonces yo por más que intentaba hablar en lenguas, nunca me salió. Entonces la Biblia es clara, dice que son dones, el cual Espíritu reparte a quien quiera. Entonces hablar en lenguas no garantiza que todos van a hablar en lenguas en caso de que todavía ocurra. Él se la da a quien quiera, así como no todos son maestros, así como no todos son evangelistas. Entonces son dones que él reparte, entonces no se puede esperar a que todos hagan eso. ¿Qué se debe esperar? Como bien mencionaron anteriormente, que haya arrepentimiento, que se predique la palabra, que haya compromiso. Me gustó estas tres cosas que dijo el hermano acerca del refrescar, avivamiento y despertar. Creo que son cosas muy importantes, pero al final del día creo que nuestro enfoque no debe de estar, tanto como maestros y como estudiantes, no debe de estar en que, yo quiero eso que está pasando allá, porque Dios lo quiso hacer allá, Él tiene su propósito por hacerlo allá. Claro. En mi caso, yo tengo que comprometerme a Dios, a sumergirme en la palabra, buscar esta renovación, aunque no sea a ese nivel, aunque no sea público, aunque no pase nada de eso. Entonces, lo que estoy tratando de decir es esto. Si ocurrió allí, gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por los estudiantes. Qué bueno que están experimentando eso, pero que no quede como una experiencia. Los milagros nunca han salvado a nadie. En la historia del rico y Lázaro, que le dijo, manda a alguien que le predique a mis familiares, Jesús le dijo, ni aunque se levanten de los muertos, le van a creer. Entonces el milagro en sí nunca ha salvado a nadie, es el poder del evangelio, el poder de la palabra de Dios que transforma los corazones. Entonces por eso mi enfoque no es tanto en que pase algo así. Si Dios lo quiere hacer, gloria a Dios, pero que se predique la palabra con fidelidad. Dice Jehová en Jeremías, no es mi palabra como un martillo que despedaza todo. Entonces creo que la palabra debe ser muy, muy importante en estos casos. Ahora, como dicen en inglés,
my hesitation o la razón por la que no me siento muy cómodo en llamarlo un avivamiento es porque apenas está sucediendo, se está llevando a cabo. Necesitamos dejar que el tiempo pase y ver los efectos en los estudiantes. Tú mencionabas que sería bueno darle seguimiento y estaría genial que alguien se dedicara a eso, ¿no? A registrar, como Lucas, y luego ir a entrevistar a estas personas y dar un seguimiento para ver qué ocurrió. Porque si al final del día, 1 mes, 2 meses, 2 años, no pasó nada, solo fue un evento que duró 1 mes, 2 meses y ya, entonces debemos de decir, ¿fue verdaderamente un avivamiento? Porque un avivamiento trae consecuencias, no solo locales, sino en la vida de las personas. Cambian lo que pasó en Segunda de Reyes 22, cuando Josías mandó a reconstruir el templo y encontraron la ley, la descubrieron y hubo arrepentimiento y todos tuvieron duelo y al final sacaron todos los ídolos. Si va a haber algo así, el tiempo lo va a decir. Entonces, por el momento creo que es muy pronto para llamarlo avivamiento. Como les digo, debemos seguir orando por estos hermanos que están allá. Debemos de seguir pidiendo a Dios que nos dé a nosotros mismos un avivamiento en el sentido, Señor, renueva mis fuerzas, renueva mi fe, que no falle, que me aferre a ti a pesar de las circunstancias, que pase o no pase nada, yo tengo una misión y es hacerte conocer a todos. Amén. Estoy de acuerdo contigo, Simón, en varias de esas cosas. No sé si porque no he experimentado las lenguas. Hermanos, oren por mí para ver si el Señor me da ese privilegio. Pero que yo creería, en buena parte estaría de acuerdo contigo, Simón, que número uno, los dones principalmente tenemos que entender que son para la edificación de la iglesia, ¿no? Partiendo de esa premisa que es bíblica, ¿no? Los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces, lamentándolo mucho, el don de lenguas ha caído en el estigma de ser desvalorado o despreciado precisamente porque hay personas que no lo están utilizando para la edificación de la iglesia, sino para la manipulación de la iglesia. Yo creo que eso sería para otro programa, además de que no, me gusta que Simón, siendo reformado, no desestime el don de lenguas, porque si bien en Hechos dice que son otros idiomas, el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, si alguno habla lenguas angelicales. Entonces, que creo que es a lo que más nos referimos cuando hablamos del don de lenguas, ¿no? Entonces, qué bueno que no se desestiman del todo de parte de Simón, que es el que está acá desde esa esfera, pero tampoco ir al exceso. Y nos quedan unos pocos minutos. Quiero a Rodney, como ese elemento de equilibrio, ¿no? Entre las dos partes, que tú nos digas un poquito, no sé, ya como a forma de reflexión, Rodney, como pentecostales estamos entendiendo este proceso y no dudamos en ponerle la etiqueta de avivamiento, pero ¿qué tú consideras que debería pasar en el pueblo reformado o en los pueblos que no terminan de encajar con este tipo de manifestaciones para que al menos digan, bueno, la gloria de Dios es multiforme, se está manifestando ahí así, no, ni siquiera para que la tomen como parte de su teología, sino para que simplemente digan, tal vez como tengo un amigo reformado que publicó en estos días, simplemente la soberanía de Dios se está manifestando en este momento de esa forma para ellos. Bueno, creo que por los reportes que estamos recibiendo, habiendo de distintas denominaciones participando y sintiendo todos o teniendo todos un mismo sentir, creo que ya es una buena señal de que como primera instancia podríamos decir de que hay, por lo menos vemos un principio de avivamiento, por llamarlo de alguna manera, porque lo que está ocurriendo ahí es real, los reportes son de personas confiables, está ocurriendo en un ambiente donde no necesariamente se inició en un ambiente pentecostal, sino en otra tradición teológica que no tiene como, tal vez como fundamento, como parte neural, la parte de la manifestación y todo lo que sabemos, la parte pentecostal, sino están
están agrupados, o sea, mejor dicho, hay de varias corrientes o de varias disciplinas teológicas con respecto a eso. Y creo que en ese sentido podríamos decir de que hay un principio de avivamiento, yo por lo menos lo considero de esa manera. Obviamente debemos de siempre de mantener la cautela porque esto, de vuelta, es un inicio. Estamos teniendo unos primeros reportes de gente confiable, de gente que no solamente es de una tradición teológica, sino de otras tradiciones también que están dando el mismo reporte. Entonces, creo que con el tiempo esto va a ir realmente solidificando lo que está ocurriendo en ese lugar, de modo que, como bien creo que coincidimos todos, de que se puedan ver los frutos del Espíritu Santo primeramente, y de que esto se extienda a otros lugares, no necesariamente que quede en ese lugar, sino que se extienda en el sentido de que se extienda no la parte necesariamente emocional, sino en este despertar de arrepentimiento, de volver a los caminos antiguos, como bien lo dice también la palabra, sino volver a las sendas antiguas, sino volver de vuelta a nuestra fuente, volver de vuelta a buscar genuinamente de Dios, de su Espíritu Santo, y de esa manera, como bien lo decía el pastor Brian, de salir energizados a cumplir la gran comisión. Entonces, creo que hay que darle tiempo a esto. Tenemos de estar pendientes, seguir pendientes y acompañar a nuestros hermanos en ese lugar. Estamos contentos y creo que la persona que se suscribe tal vez más hacia una teología reformada en cualquiera de sus corrientes, de sus vertientes, creo que si realmente es un cristiano genuino, no limitará lo que Dios esté haciendo en ese lugar, o no limitará el poder de Dios o su Espíritu Santo, lo que Él quiera hacer en ese lugar, porque el reformado, por lo menos creo en su disciplina o en su corriente, afirma que Dios es completamente soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere. Entonces, debemos de también, creo que la persona, si es genuino también en lo que cree y consistente con su teología, también dejará, o mejor dicho, estará de acuerdo con que Dios puede manifestarse de esa manera. Evidentemente no podemos limitar cómo Dios pueda manifestarse. No tenemos no podemos encasillar lo que Dios hace simplemente. De hecho, ninguna teología es perfecta. Ninguna teología engloba completamente o acaba, o mejor dicho, tiene una teología completa y holística de todo lo que es la teología en sí misma, lo que es Dios, las manifestaciones de Dios. Ni siquiera tenemos un conocimiento acabado de Dios mismo, siendo que Él es trascendente. Entonces, creo que lo que sí pido a todos mis hermanos, porque también los considero a todos ellos hermanos en la fe, somos todos hermanos en la fe, en que confiemos en lo que Dios esté haciendo en ese lugar, si realmente es de Dios, como bien lo había citado en un post sobre Gamaliel y sobre lo que había pasado con Pablo y con Hechos, en Hechos, ¿verdad? Que si realmente es de Dios, esto va a dar su fruto y va a continuar. Pero si no es de Dios, simplemente esto se va a disolver. Si son cuestiones humanas, simplemente no va a prosperar. Pero si es de Dios, no nos encontremos luchando con lo que Dios está haciendo en ese lugar y restringiéndonos a nosotros mismos de experimentar ese mismo mover que tal vez las personas que en ese lugar estén inventando, y que principalmente que esto se pueda extender a otros lugares, y que nuestros hermanos, tanto pentecostales, que tal vez de vuelta van a un extremo de tener una fórmula necesariamente que se tenga que manifestar de esta manera, sino también
del lado reformado, de que estén abiertos a lo que Dios pueda hacer en ese lugar y también en sus propias congregaciones, porque donde realmente sabemos lo que Dios puede hacer, tal vez en otros lugares y pueda surgir mismo despertar, o tal vez un despertar diferente, no sabemos. Como bien lo mencioné hace un momento, lo que había comentado el doctor Samuel Juan, creo que está lanzando dentro de poco un libro hablando sobre eso, sobre las distintas manifestaciones del Espíritu Santo con avivamientos en la historia de la iglesia. No sé si es un artículo o un libro que lo está haciendo. Bueno, está diciendo que las manifestaciones del Espíritu Santo son diferentes dependiendo del contexto cultural, dependiendo del tiempo. Hay muchas cosas que están en cuestión en ese momento. Entonces, creo que eso sería lo más prudente desde cualquier punto de vista teológico. Dejar que Dios actúe realmente soberanamente desde el punto de vista de lo que Dios puede hacer y desde el punto de vista también pentecostal, no limitar a lo que solamente el pentecostal experimenta, sino también, como bien lo mencionaba el pastor Elías, estar contento de que hermanos de otras mejor dicho, de otras teologías o corrientes teológicas estén también experimentando eso, ¿verdad? Y que eso se pueda extender de alguna manera. Gracias, Rodney. Pastor Elías, si nos ponemos un poquito escatológico, podrían ser estas las primeras pinceladas de lo que creo que ahí estaríamos todos de acuerdo, no sé si Simón, de que el Señor está pronto en su venida. Eso lo esperan, por lo menos desde el principio de Pablo ya creía eso, que la venida del Señor estaba pronto. Entonces nosotros con mayor razón, es parte de nuestra teología y es parte también de nuestra tradición, por lo menos como pentecostales. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu Santo y Cristo pronto volverá. Es parte de nuestro, por lo menos de todo lo que es lo que son los principios pentecostales. Todos pensamos en la inminente parucía, que Cristo pronto viene. Así que todo acontecimiento finalmente indica que Cristo pronto volverá. Amén. Pastor Brian, sus palabras finales y quizás, no sé, alguna reflexión. Pues que nos toca a cada uno de nosotros buscar el mover del Espíritu de Dios en nuestra propia vida. Es bonito escuchar lo que Dios está haciendo en otras partes y eso nos puede animar, nos puede dar refrigerio, nos puede dar un aliento, un soplo nuevo para seguir adelante, pero lo que más necesitamos es esa experiencia personal. Y no tiene que ser muy emocional, muy demostrativo. A veces nosotros los pentecostales creemos que cuando se mueve Dios todo tiene que ser ruidoso y muy grande. Pero, o sea, yo soy pentecostal de cuarta generación. Mi bisabuelo era ministro de las Asambleas de Dios aquí en mi estado. Tengo 53 años. Recibí al Señor como mi Salvador a la edad de como 3 años y medio. Vine a mi mamá y dije, necesito a Jesús, porque ya había escuchado en la escuela dominical acerca de eso. Y entonces tengo 50 años en el Evangelio. Como pentecostal, solo me he caído al suelo 2 veces. Muchos creen que eso es la experiencia suprema de pentecostal, que uno se cae debajo del poder de Dios. Me ha pasado a mí 2 veces. Pero muchas de mis experiencias más dulces con el Señor han sido cuando estoy estudiando la palabra, leyendo los pensamientos de grandes teólogos y de repente los diferentes puntos se conectan y yo digo, Dios, qué grande eres, qué maravilloso plan que tú pudiste hacer y arreglar todo esto. Y me maravillo de su grandeza. O cuando escucho de 10 personas en Arabia Saudita recibiendo a Jesús como su Salvador. Tal vez porque tuvieron un sueño de un hombre en blanco y luego preguntar, ¿qué significa esto?
y alguien los llevó a las escrituras y leyeron y dice, este Jesús, o Isa, como dicen en árabe, es quien se me apareció en el sueño y yo creo que él es el Hijo de Dios. Esas cosas me dan más emoción que ver gente brincando, saltando, cayendo. O sea, cada uno responde diferentemente. Y lo que más importa no es replicar la experiencia de otra persona, sino buscar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestras propias vidas, según la manera que Él nos creó en cuanto a personalidad y capacidades y cosas así. Él dio dones diferentes a diferentes personas como el Espíritu quiere darlos. Y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos para el momento preciso donde nos encontramos y no necesariamente va a ser una copia de lo que experimentó otro hermano o otra hermana. Así es, o X iglesia. Gracias, pastor. Simón, para terminar, no porque, al contrario, sin ofender a los demás, fuiste el más especial para mí aquí esta noche porque creo que logré el objetivo de que no te sintieras atropellado ni atacado. Al contrario, hermano, yo te amo y te aprecio mucho en el amor de Cristo y yo creo que nuestras teologías no nos van a salvar, nos va a salvar es Cristo Jesús. Claro. Como reformado, ¿qué tú tomas de esto que está sucediendo en Asbury que te gustaría replicar y que te gustaría reflexionar hacia los que profesan tu misma teología? Me gustó mucho lo que dijo Ronnie. A ver si me acuerdo. Lo tenía aquí en la mente y me distraje con la pregunta que me estás haciendo. Pero, ya me acordé. Los reformados, como dicen, que tienen casi la ley de Moisés, ¿no? No le toques a Dios soberano porque enseguida se les cae el mundo. Pero me gustó lo que dijo. Bueno, si ellos creen que Dios es soberano, Él lo puede hacer con quien se le dé la gana y no hay quien detenga su mano ni pregunta qué hace. Entonces está buenísimo ese comentario. Entonces, partiendo de allí, ¿cuáles son mis pensamientos acerca de todo eso y escuchándolos? Creo que todos, al final del día estamos de acuerdo todos. En el sentido de que hay que ver los frutos de las personas, que Dios va a tratar con quien quiera, como quiere, no va a ser igual en todas partes. Entonces, en todo eso estamos de acuerdo. Pero si yo le dijera a un reformado, ¿qué le diría? Bueno, yo le diría lo que dice Jesús en Juan 12, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida de este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde estoy yo, ahí también estará. Si yo quiero que Dios me use, quizá no para hacer milagros y todo eso, pero para predicar el evangelio con denuedo, sin miedo, que la gente se salve cuando escucha el evangelio, yo necesito de morir a mí mismo, yo necesito morir a lo que Simón quiere, a lo que yo pienso que es como Dios trabaja, porque al final del día, Él es mi dueño, yo soy su esclavo, entonces yo no tengo nada que decir ahí, yo tengo que morir a mí mismo y que sea Él el que me use completamente, como Él quiera. Si quiere darme el don de lenguas, gloria a Dios. Si no me lo da, gloria a Dios. O sea, él lo hace. O sea, el reformado siempre va a dar la gloria a Dios. Si me lo da, pues gloria a Dios. Si no me lo da, pues gloria a Dios. Entonces, pero si te lo da, me tienes que decir públicamente que te lo dio. No lo vas a ocultar. Bueno, necesito a alguien que lo interprete, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría eso? Bueno, tanto el reformado como el no reformado, sin importar la denominación, debemos de morir a nosotros mismos si queremos que Dios haga, si queremos que Dios nos use. De lo contrario, vamos a estar peleando contra Él. Amén. Bueno, yo me sentí, como dicen en mi pueblo, cucaracha en baile de gallina. No tenía nada yo que aportar aquí, más que haber logrado la proeza de reunirlos. Los bendigo mucho, de verdad. Les agradezco profundamente. Mi agradecimiento principalmente a Dios, porque yo espero que esto pueda trascender. Ustedes lo van a tener, lo van a poder compartir en sus redes también y ojalá realmente nos dé un asentamiento a todos los que estamos. Me gustó lo que está sucediendo en Asbury. Esta es mi reflexión, ¿no? Me gustó lo que está sucediendo
porque estamos acostumbrados, bueno, no voy a decir estamos acostumbrados, pero lo que en el ámbito en el que yo me muevo, hacemos video reacciones y hacemos esto cuando es una mala noticia, generalmente. Entonces, está ocurriendo algo que todavía le podemos poner el nombre de que Dios está haciendo algo, y qué bueno que nos congeniemos para analizarlo y estudiarlo de esta forma. De verdad que eso me complace mucho. Yo seguiré orando para que el Señor siga tocando corazones, haga lo que tenga que hacer en su tiempo y como quiera, y ojalá siga poniendo corazones dispuestos como ustedes. De pronto que de aquí a unas 2 semanas les volveré a tocar las puertas a ver si hacemos un refrescamiento de qué es lo que ha pasado. Al hermano Brian, estoy pendiente de que vamos a ver un programa también los dos en unas semanas más. Los demás, muchas gracias. Hasta la próxima. No sé si quieren agregar algo final para cerrar. Soli Deo Gloria. Amén. Pastor Elías. No, gracias por la invitación. Ha sido una conversación agradable, respetuosa, y eso se agradece siempre. Amén. Así es. Pastor Brian. Pues gracias por la invitación. Fue un placer estar con estos hermanos y tener esta convivencia, esta plática, y estoy pues, mirando con ganas para el próximo martes. Amén. Ronnie. Gracias, Héctor. Gracias también al pastor Brian, a Elías y también al profe Simón. Un gusto poder compartir a través de este tipo de medio, a través de las redes sociales, como siempre he dicho a mis alumnos. Algo bueno que ha traído la pandemia es que de alguna manera ha impulsado todo este tema de las conexiones, y podemos conocer cómo piensan otras personas, podemos conocer otras culturas, y eso siempre es edificante y siempre es muy bueno. Así que un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Bueno, gracias a todos, bendiciones, que el Señor les lleve y les guarde a todos, y hasta una próxima oportunidad. A los que se conectaron les agradezco mucho, que el Señor les bendiga y compartan esta información. Hasta la próxima. Bendiciones.